¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Podríamos decir contra viento y marea, o a pesar de todo. Es una semana que se presenta interesante con algunas formulaciones valiosas de parte del gobierno para mejorar la calidad de vida. Eso que es el primero de los ítems que se propone este gobierno y nos parece bien, porque era lo elemental, lo más pedido, lo más urgente. De un año para el otro, las cosas van a cambiar y ya está ocurriendo. En materia de salarios, se vendrán después las paritarias, con las discusiones inevitables, lo que se le aporta a los jubilados de la mínima y vendrán luego también para los jubilados que tienen mejores ingresos y así sucesivamente. Mañana se ponen en marcha los precios cuidados, más de 300 artículos. Si ustedes buscan el minuto 1 van a tener uno por uno y es muy interesante ver lo que se presenta para el consumidor en un tema que es generalmente el más importante, porque la mayor parte de la gente, millones y millones de argentinos, todo lo que consumen son alimentos. La mayor parte son alimentos y alguna indumentaria. Y esto, si es atendido debidamente por el gobierno, genera una posibilidad muy positiva. La semana es interesante, hoy estuvieron, y ahí está la foto, Alberto Fernández y Kicillof reunidos, seguramente también un espaldarazo más del presidente de la República para el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que tiene que lidiar con uno de los temas más peliagudos de estos días, una reforma impositiva necesaria, que solamente tiene algún impuesto más severo para aquellos que nadan en dinero, los que hacen dulce con la plata, 200, un porcentaje más abajo de un 16-17%, y una inmensa mayoría que con 80 pesos al año en general va a estar solucionando su problema, por ejemplo, en el tema inmobiliario. No obstante, ha habido oposiciones de toda naturaleza, pero cuidado, porque la mayor parte de la oposición es de los medios de comunicación. Contra viento y marea no es contra la oposición. Macri está de vacaciones, María Eugenia Vidal no sabe qué va a hacer de su vida. Mientras tanto, Larreta lo serrucha a Macri en el orden nacional y en el orden provincial. Ritondo y alguno más aparecen sacando cuentas de vuelve o no vuelve María Eugenia Vidal. En eso está la oposición en estos momentos, en ver cómo continúa sus vidas políticas. La verdadera oposición son los medios, Clarín, Nación, algunos portales que tienen una gran llegada a la gente. Por ahí pasa el tema. Y ellos son los que construyen la idea de que esto era un impuestazo. Impuestazo de Kicillof en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires se viene un enorme impuestazo. Axel Kicillof mandó el proyecto de ley de un impuestazo muy fuerte. Es otro impuestazo, en este caso en la provincia de Buenos Aires. Un impuestazo, porque para mí fue un impuestazo. Tienen que tratar el impuestazo, este impuestazo. Digo, un impuestazo es un impuestazo. Impuestazo si vivís en la provincia de Buenos Aires. Enorme impuestazo. Bueno, y se viene también el impuestazo en la provincia de Buenos Aires. Traducido, impuestazo puro y duro en la provincia de Buenos Aires. Ese es el enemigo no solo del gobierno, sino también del pueblo. Cuando el gobierno quiere actuar a favor del pueblo, ¿qué es lo que está queriendo Axel Kicillof? Tiene que recaudar, y de acuerdo también a lo que fue la inflación terrible que dejó el último gobierno. ¿A quién le va a sacar dinero? ¿A los que van a los comedores? ¿A los que no tienen cómo vivir, cómo pensar el próximo día? ¿A ellos les va a sacar? No, tiene que pensar en aquellos que más dinero tienen, que más propiedades tienen. Parece una cuestión tan elemental, pero los medios enloquecen a la gente y esto le da a los legisladores desconocidos la posibilidad de pronunciarse, lo hicieron en el pasado, parece que el miércoles será corregido, contra la ley de Kicillof. En 3 de febrero, por ejemplo, se ha detectado que los que votan impuestos muy altos allí, en 3 de febrero, se oponen a los impuestos en la provincia de Buenos Aires. Hoy estuvimos hablando con Martín Mangas, hombre de la Universidad Nacional de General Sarmiento, que decía esto que me resulta sumamente criterioso. Los medios hegemónicos y la actual oposición en la provincia de Buenos Aires, que hasta el 10 de diciembre oficialismo, Cambiemos, salió rápidamente a hablar de impuestazo, principalmente con el impuesto inmobiliario urbano y rural. Eso es una falacia porque lo que hace el proyecto que presentó el gobernador es segmentar el impuesto y en las propiedades de menor valor actualizarlo solo en un 15%, que está muy por debajo de la inflación del 2019 que dejó Cambiemos, y solo en las valuaciones fiscales más altas, tanto de las casas como de los campos,
llega a un 75%, pero son un universo de propietarios muy acotado. El 3 de febrero el intendente Valenzuela aplicó un aumento en las tasas para los contribuyentes de 3 de febrero que en promedio estaba por encima de la inflación, e incluso con una situación atípica en donde las propiedades de menor valor van a pagar una tasa que va a ser un 66% más alta que la que pagaban en el 2019, y las de mayor valor van a pagar un promedio que va a estar en el orden del 50%. Claro. Como dicen, hay que echarle agua. Son los rivales, los enemigos de los medios de comunicación. Lo que hizo Clarín estos días, qué sé yo, si no fuera Clarín uno diría, esto es asombroso. Pero son ellos, son la mafia, desatada siempre contra el pueblo y a favor de sus intereses. Mire lo que hicieron ahora. Usted va a ver este título, cómo desmenuzaron un comunicado para que diga lo contrario de lo que dice. Organizaciones sociales le comunicaron una carta a Axel Kicillof. La carta era totalmente a favor de Kicillof. Clarín consiguió presentarla en contra. Mire cómo lo hizo. Mire los títulos de Página 12 y de Clarín para mostrarle a usted cómo se construye una fake news desde la opinión. Mire el primer título. Piqueteros K acusan al gobernador de cobarde por no cobrar más a los ricos. Eso es mentira, vaya sabiéndolo, pero usted debería trabajar de ciudadano y ver que es una carta abierta de apoyo a Axel Kicillof, como dice el diario Página 12. Pero ellos, a sus lectores, a sus 300 canales, lo que le dicen es que esas organizaciones que uno imagina del lado de Kicillof y que lo están, lo tratan de cobarde al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Mire cómo lo hicieron, porque hay que estar preparado y el trabajo de ciudadano exige meterse en el mundo de los medios. Mire usted lo que dicen y lo que verdaderamente decía. ¿Está ahí? Bueno, esta es otra parte de lo que hacen. Subsidio malo y subsidio bueno. Mire lo que ocurría en 2018. Extenderán los subsidios hasta el 2021 y el aumento de las tarifas será menor. Está muy bien. Esto era para el gobierno anterior. Mire ahora el título para lo de Kicillof. Extenderán, para el gobierno nacional, pretendo decir, extenderán los subsidios hasta 2021 y el de aumento de las tarifas será menor. Ese es el anterior. Pongamos ahora el del gasto que implican los subsidios. Sí, esperamos un segundito, porque de todas maneras la insistencia en estos temas nos va a ayudar a defendernos. Este es el rival, este es el enemigo. La oposición no cuenta, no tiene luces. Lo único que tiene es el poder real que hay detrás, el poder de la derecha, para hacer muchísimo daño. Si no está, seguimos, porque de todas maneras cada día podemos volver sobre estos episodios, como por ejemplo el colmo del cinismo. Miren lo que decía Prat Gai en su momento, cuando hablaba de la grasa militante. Todos recordamos aquello como una afrenta innecesaria, absurda y muy estúpida de un hombre bastante más lúcido de lo que parecía allí para mostrarse tan despreciativo. Recuerde esto. Encontramos un Estado lleno de militantes, pero vacío de contenido. Y queremos que ese Estado tenga contenido, que tenga los recursos, que no le sobre la grasa de la militancia, pues nosotros no vamos a contratar militantes. Bueno, lo de la grasa militante era la vieja lucha contra el Estado. El Estado da trabajo cuando el Estado da también respuesta a la gente. Si usted tiene un Estado que se tiene que ocupar no de 3 millones de jubilados, sino de 6 millones, para citar un ejemplo, usted tiene que tener mucha más gente para atenderlo. Si usted tiene un PAMI del que se preocupa el Estado, hay necesidad de más trabajadores, y así sucesivamente en cada una de las áreas del Estado. Cuando el Estado deserta es que tiene menos trabajadores. Toda la vida la campaña de La Nación, de Clarín, fue esa. Y por supuesto la tomaron también políticamente. Mire el colmo del cinismo. Contra viento y marea lo podemos cambiar por el reino de la hipocresía. La hipocresía es llevada a su máximo nivel, al esplendor de la hipocresía. Mire lo que hizo Arribas, el hombre que Macri puso, porque era el más vivo de todos, como decía Macri, el que puso en la AFI. Arribas nombró en planta permanente a más de 500 espías. ¿Sabe cuándo lo hizo Arribas? A partir de agosto. Cuando vieron que en las PASO perdían, designó a 500 tipos en el Estado, que actúan como espías, que son aquellos que le seguirán pasando data a él y al gobierno si consiguen quedarse allí.
Por suerte, la AFI va a perder preponderancia. Tiene que adecuarse a lo que verdaderamente se espera de la AFI, no andar escuchando a periodistas, a políticos, a sectores de la oposición para después envenenarles la vida. No es para eso. Pero esto que ha hecho Arribas, cotéjelo con lo que decía Pratgay, con lo que muchas veces dijo Macri. Sepa usted que terminó con más empleados, el gobierno de Macri, más empleados estatales de lo que había antes. Y Macri lo eligió a Arribas por aquello que decía una periodista en el año 2017, estaba escribiendo un libro de Macri, le dijo, ¿y por qué designó a Arribas? Porque es el más acostumbrado a las trampas. Bueno, el hombre se despide justamente con una trampa. Ahora, ¿lo peor es eso? No, porque Arribas no va a tener influencia en nuestras vidas. Quien tiene marcadamente influencia, sobre todo en un sector no muy formado, lamentablemente, de la sociedad, es la señora Susana Jiménez. Y ha dicho algunas cosas que son para reír, si uno quiere, pero también para llorar, si uno advierte la influencia que puede tener en muchísima gente este desprecio que ella marca con sus palabras, y curas comprometidos con los pobres, comprometidos con la realidad, como Molina y Paco Olveira, le salieron al cruce tratando de que estas palabras lleguen por lo menos pasando por el filtro de estas consideraciones de dos personas seriamente comprometidos con los que más necesitan. Y si hay mucha pobreza, que vaya la gente al campo. Nosotros siempre fuimos el granero del mundo. Y bueno, hay que, no sé, hay que enseñarle a la gente, por ejemplo, a la gente del norte, a plantar, a tener gallinas en el gallinero, qué sé yo, cosas así, de verdad te lo digo. Ejemplo del Club del Sorete, porque no merece otra calificación, ¿eh? Perdónenme, y a los que nos toca vivir en medio de gente con sufrimiento. Chicos, yo trabajo en el impetrable chaqueño, trabajo con pibes de la calle, digo, no pueden hacer esto. Digo, me parece que es una vergüenza. No le podés escupir en la cara a la gente así. Y desde Punta del Este, ¿entendés? Lo hace desde Punta del Este. Quejándose porque tiene que pagar el 30% más de irse a rascarse el lengua a Punta del Este. Y sabe que eso tiene repercusión lo que dice, porque no lo dice el inocente, porque no hay ninguna inocente. Acuérdense que la señora que tenía un coche para discapacitado guardado en un gallinero, no lo dice el inocente, no hay ninguna inocente, no es una pobrecita, no es la tontita, no es la tontita. Es muy violento. Es muy violento. No sé si tenemos más porque también estaba Paco Olveira y alguna otra declaración. Uno piensa en lo frívolo, en lo despreciativo, casi podría decirse en lo inocente, pero no es inocencia. En cambio, yo pienso en lo violento que es esto. Usted piense que una persona que hoy día tiene hambre, que no sabe cómo va a darle de comer a sus hijos mañana si no tiene un comedero cerca. Esa persona, cuando escucha lo que dice la señora Susana Jiménez, es violentada, es una verdadera afrenta. Sigámosla escuchando un momento más. Y si hay mucha pobreza, que vaya la gente al campo. Nosotros siempre fuimos el granero del mundo. Y bueno, hay que, no sé, hay que enseñarle a la gente, por ejemplo, a la gente del norte, a plantar, a tener gallinas en el gallinero, qué sé yo, cosas así. Por ahí Susana se expresó más directamente, pero uno que vive en el campo y ve cómo cierran las escuelas en el campo. Yo estoy en la provincia de Entre Ríos, que es una de las provincias que más gente tiene viviendo en el campo de Argentina. Y ahí, en esa zona, no hay tanta pobreza. Yo te puedo asegurar que hay lugares que hay cero desocupación. Entonces, más o menos entiendo lo que quiso decir en otras palabras Susana. Bueno, hay lugares que sí, que hay gente con muchas necesidades, pero vos te vas a la costa ahí, el departamento Paraná, donde están los alemanes del Volga principalmente asentados, y ahí no ves la necesidad que ves en las grandes ciudades. Entonces, bueno, claramente que genera muchísima violencia, pero vuelvo a repetir, es la clase a la que pertenecen, es los intereses que ellos defienden. Para ellos el pobre no es un hermano, es un peligro, ¿sí? Como es un peligro para ellos, punto. Entonces, ¿qué tanto hablar de los pobres? Quieren que vayan y laburen, nada que tiene que ver con un, digamos, como si fuera esto, a veces hay más pobres, a veces hay menos pobres, como si fuera una cuestión de fatalidad.
Mañana seguramente Pedro Sánchez será presidente de España, todo indica que será así. Y ha dicho algunas cosas de verdadero interés para nosotros, con las que incluso estuvo de acuerdo Alberto Fernández, como no puede ser de otra manera, pero a la luz de lo que le escuchamos a Susana Jiménez, a De Angelis, que estaba enojado en alguna ocasión porque se favorecía a los niños para que no trabajaran, y él decía, le están sacando el trabajo a los niños en la zona donde él habita. Estamos hablando de personajes, uno trata de muchas veces tratar de evaluar desde qué inteligencias se habla por parte de personajes así. Pero también está el daño, la confrontación y la violencia que conllevan cada una de esas palabras. Por eso elegimos especialmente esto que dice Pedro Sánchez en horas más presidente de España. Es donde nos reconocemos, porque es lo público lo que nos une, nos vincula y nos representa como sociedad. Es verdad que los símbolos son importantes para los seres humanos, pero lo son precisamente por aquello que simbolizan. España, para nosotros, es la educación pública de nuestros hijos, son las pensiones públicas de nuestros mayores, es el cuidado sanitario público de nuestros familiares. España es el socorro de nuestros vecinos en las catástrofes, la comodidad de nuestros desplazamientos, la seguridad en nuestras calles. España es también los impuestos que pagamos solidariamente para costear todo ello. El dinero no siempre está mejor en el bolsillo de quien posee una fortuna, como estamos escuchando últimamente. A menudo el dinero está mejor, por ejemplo, en las escuelas públicas, en las bibliotecas, que nos hacen más sabios, en los hospitales que nos mantienen más sanos, en las vías que nos comunican, en las pensiones que amparan nuestra vejez, en las comisarías y en los juzgados que garantizan los derechos y las libertades. Lo público y lo privado, porque lo que tiene enojada Susana Jiménez es el 30% del dólar turista. A esta altura del partido, ¿qué le puede hacer a ella? ¿Y qué le puede hacer a la gente que está allí, en Punta del Este o en Miami, o pasea por el mundo? En todo caso, va a haber dificultades para los pibes que siempre están soñando con su viaje y esta vez les va a costar demasiado. Pero al mismo tiempo, estas cosas permitirán que esos muchachos puedan tener trabajo, puedan tener otras posibilidades, puedan estudiar, puedan mantenerse en las universidades. Esto es así, lo público y lo privado. Si lo privado no acompaña, lo público tiene que resistir y tiene que tener a gente que tironee para el lado de lo que es la inmensa mayoría de la gente, y no para esas élites que se manifiestan muy enojadas cuando les ponen un 30% de impuesto al dólar turista. Alberto Fernández estuvo de acuerdo con lo que dijo Pedro Sánchez y me parece muy bien. Es una manifestación que por otra parte lo compromete. Alberto Fernández dijo tener visiones similares sobre lo público con el socialista español Pedro Sánchez. A través de Twitter consideró que la continuidad al frente del gobierno de España, de Sánchez, es una buena noticia, y para un hombre que piensa así, por supuesto que es una buena noticia. Después está la historia de la derecha, su manera de ser, de considerar el mundo, de hablar, por ejemplo, sobre la meritocracia, eso que permanentemente señalaba Macri y toda la gente que lo acompañaba. Hay un trabajo muy bien hecho sobre la meritocracia. Yo le voy a pedir 2 minutos de atención en principio para que usted vea el lanzamiento de una carrera en lo que siempre hemos pensado, en la enorme desigualdad desde aquellos que pretenden tratarnos a todos iguales. No es posible cuando se dan estas desigualdades. Everybody line up. Shoulder to shoulder. Take off your backpacks. Basketball, line up. We're about to race. Hey, we are racing for a $100 bill. The winner of this race will take this. A $100 bill. Before I say go, I'm going to make a couple statements. If those statements apply to you, I want you to take 2 steps forward. Empiezan las desigualdades con las que la gente no tiene nada que ver. I want you to stay right where you're at. Take 2 steps forward if both of your parents are still married. Take 2 steps forward if you grew up with a father figure in the home. Take 2 steps forward if you had access to a private education. Take 2 steps forward if you had access to a free tutor growing up.
Take 2 steps forward if you've never had to worry about your cell phone being shut off. Take 2 steps forward if you've never had to help mom or dad with the bills. Take 2 steps forward if it wasn't because of your athletic ability, you don't have to pay for college. Take 2 steps forward if you never wondered where your next meal was going to come from. Cuando hace el planteo y ahora viene la resolución, debemos ir tomando notas. Cada uno de nosotros conoce su vida, pero también conoce la del amigo, la del familiar, la persona que vive enfrente. Todos sabemos cuáles son las oportunidades que han tenido, las dificultades con las que tuvieron que confrontar. Lo que queremos demostrar, y aquí viene la parte fundamental, es que lo de la meritocracia es una enorme injusticia, una atroz falacia que hace muchísimo daño, porque marca el desprecio que tienen aquellos que lo han recibido todo por los que no tienen nada y quieren establecer una competencia supuestamente en igualdad de condiciones. I want you guys up here in the front just to turn around and look. Every statement has nothing to do with decisions you've made. Everything I have said has nothing to do with what you've done. We all know these people up here have a better opportunity to win this $100. Does that mean these people back here can't race? No. We would be foolish to not realize we've been given more opportunity. We don't want to recognize that we've been given a head start. But the reality is we have. Now, there's no excuse. They still got to run their race. You still got to run your race. But whoever wins this $100, I think it'd be extremely foolish of you not to utilize that and learn more about somebody else's story. Es una gráfica manera de entender la injusticia que hay en el mundo y lo injusto de la pretensión de los meritocráticos. La derecha pretende que nos comportemos de acuerdo a sus parámetros aun cuando no está en el gobierno, y esto es muy grave. Que la derecha gobierne como sucedió hasta el 10 de diciembre en la Argentina, si lo ganó en las votaciones, y hay que bancárselo, aunque se sufra. Desde el punto de vista de la democracia hay que esperar, como bien decía Kicillof, hace 4 años el juego de la democracia, otra no tenemos. Lamentablemente no hay una posibilidad mejor de poder cambiar aquello que nos disgusta, aunque de trabajo y aunque esté opacada y aunque los medios de comunicación hagan lo que hacen para que la democracia no sirva, sobre todo no sirva a los sectores medios y a los más vulnerables. Es muy interesante lo que dice hoy nos dio por España, este periodista, politólogo, cineasta español. Allí está lo que él señala y me parece que tenemos que tomar nota de lo que Antonio Maestre dice. Una izquierda con diente de lobo y cara de bobo. La izquierda tiene que saber que la derecha va a intentar disciplinar su gobierno. Lo hará con su sobria actuación, intentando que el gobierno module y modere sus políticas para no desatar sus iras reaccionarias. Lo hará desde la indignación fingida. Eso que está pasando entre nosotros, una vez más. Hay algo más de lo que dijo Antonio Maestre. Valdrá la pena tomar nota de esto. Que la derecha gobierne cuando la eligen, vaya y pase, pero no cuando eligen a la izquierda. Uno de los mayores problemas de la izquierda en el gobierno es que no suele aprender de las enseñanzas históricas y peca de timorata para no perturbar demasiado las virulencias de la derecha progolpista de nuestro país. Se está hablando de España. El espectáculo performativo de esta mañana en el Congreso, etcétera, tenían preparada su propia acción de agitación política, eso que ahora vamos a ver en Venezuela, en el hemiciclo, para lograr su cuota de protagonismo a base de reventar el debate. Y esto tiene un objetivo muy claro: amedrentar el democrático ejercicio del gobierno que el martes por mañana puede salir del mandato parlamentario. La izquierda tiene que saber que la derecha va a intentar disciplinar su gobierno. Lo hará con su sobria actuación, intentando que el gobierno module y modere sus políticas para no desatar sus iras reaccionarias. Y lo va a hacer de todas las maneras posibles. Es por eso mismo que, sabiendo que la derecha no concibe el ejercicio de la oposición de manera democrática, la izquierda debe saber que cualquier medida que tome suscitará un ejercicio de reacción en grado superlativo.
Esto es lo que viene pasando sistemáticamente en Venezuela. Una derecha que no quiere obedecer el mandato de las urnas, aprobado internacionalmente por otro español, entre tantos, como Zapatero, como Rodríguez Zapatero. Pero al fin de cuentas consiguen un gran respaldo internacional. Ayer ocurrió en Venezuela algo que podría ser gracioso. Miren este payaso mediático que se llama Guaidó, Juancito Guaidó, queriendo entrar a la Asamblea Nacional subiéndose por la reja y entonces mostrándole al mundo cómo lo rechazaban, y con esta imagen se quedaron. También esto influyó seguramente en la declaración del gobierno argentino. Hay que esperar un poco más las novedades que llegan, porque miren, todo esto tomado en el mundo, miren, no lo dejaban entrar, por eso no lo eligieron, y eligieron a otro. Está payaseando el hombre. Ahora van a ver por qué se los digo. Ahí está Guaidó, sabiendo que las cámaras de televisión lo toman en ese ejercicio insano moralmente desde el punto de vista político. Esto está acordado con los Estados Unidos. Ahí se va. Una víctima. ¿Y saben a dónde fue? A una especie de Clarín Nación de Caracas que se llama El Nacional. Y allí hizo una asamblea bochornosa para erigirse otra vez en presidente. ¿Qué había pasado? Guaidó sabía que no podía ganar la elección, que la iba a ganar otro opositor, Parra, porque Parra ahora tiene algunos votos que antes eran de Guaidó, de la derecha, y tenía a la izquierda chavista que retornó y que no iba a desperdiciar la ocasión de sacarlo a Guaidó. Guaidó sacó cuentas y dijo, no voy a ganar, y protagonizó ese mamarracho. Ahora va a ver usted cómo un rato antes a Guaidó lo invitaban a entrar, podía entrar, pero él no quería, porque sabía que iba a perder en la votación. Vamos a estas imágenes que son decisivas para entender qué es lo que ha pasado en Venezuela en el día de ayer. Pasa a un lado y el otro. Vamos a consultar primero. Si queremos pasar por otro. No pasa nada de primero. Sí, te vas a poner ninguno. El inhabilitado se llama Gilberto Sojo y estaba perfectamente demostrado por qué lo habían inhabilitado. Hay acusaciones además cruzadas de corrupción entre la derecha. Guaidó es una persona que se habría quedado, dicen los opositores también de derecha, ni siquiera el gobierno de Maduro, se quedó con mucho dinero de aquella ayuda social que se quedó en la frontera cuando iban unos impresentables cantantes al servicio de Donald Trump con aquella pretendida ayuda humanitaria que, como les mostramos aquí, ellos mismos quemaron los camiones para mostrar que Maduro era el que los quemaba. Todo lo que llega desde Venezuela debe ser tomado con pinzas y hay que esperar, hay que tomarse un respiro, porque a tanta mentira y a tanta confusión solamente Donald Trump le saca beneficio. Hoy, si usted entra al Nacional de Caracas, lo puede hacer, verá cómo se regodean con la reacción que hubo de algunos gobiernos que hasta ahora venían siendo mucho más tolerantes con la necesidad de que cada pueblo se exprese por sí mismo. El gobierno argentino ha hecho muy bien, no existe la embajadora de Guaidó, no se ha sumado al Grupo Lima, no es poca cosa en medio de la presión internacional. Pero a mí me hubiera gustado que esperara un poco más para ver, por ejemplo, esas imágenes de Guaidó ahí en la entrada. Pase, señor, no, yo no voy a entrar hasta que no entre él, pretexto. Guaidó sabía que perdía la elección con Parra. La perdía porque se le dieron vuelta muchos votos de la derecha y porque la izquierda, naturalmente, quería sacarlo a Guaidó e iba a votar a Parra. En conocimiento de todo esto es que se mandó esta payasada y de esto tomó nota el mundo, lamentablemente.